¿Qué tal, amados hermanos? Reciban muchos saludos y bendiciones en este día que nos volvemos a conectar a través de este canal profético con la bendición del Señor. Y el día de hoy vamos a compartir un mensaje de parte de Dios, del cual el Señor nos estuvo hablando desde fines de octubre, a través de una prédica que estuve escuchando sobre justamente la parábola de los talentos. Es otra parábola de la que el Dios nos está hablando ya en este mes, donde tuve la oportunidad de estudiar más, profundizar a través de este tema y también de ver una situación espiritual que está pasando en la iglesia. Es por eso que el Señor me dijo que comparta esta palabra, que no solo es una enseñanza, sino un mensaje. Hay un mensaje profético aquí. Entonces vamos a empezar leyendo donde está esta parábola en la Biblia, en Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 hasta el 30. Y vamos a empezar leyendo y analizando cada una de las partes que necesitamos explicar. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vamos a explicar que en esa época los talentos eran dinero, representaban el dinero que ellos, con el que ellos negociaban. Y usted se imagina que si usted tuviera tanta plata y tuviera que dejarlo con alguien, ¿qué es lo que esperaría que esta persona hiciera, ¿no? con eso que se deposita por confianza sobre alguien? Y eso es lo que vamos a ver acá. Y vamos a ver que en el día de hoy, justamente de esta palabra, talento, viene lo que ahora conocemos como habilidades o facilidades para hacer algo. Son capacidades. Estas pueden ser heredadas o adquiridas. Y los hemos recibido de Dios para usarlo para su gloria y también para el bien de la humanidad. Los hemos recibido también conforme a nuestra personalidad, pero todos tenemos un talento para algo. Entonces vamos a ver que hay 3 tipos de talentos. Son los naturales, los adquiridos y los espirituales. Los naturales son los que heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y se ven desde la niñez, se expresan a través de repente tener talento para la pintura, para la música, para la escritura, para la construcción o fabricación de cosas, no lo sé, pero todos tenemos talentos naturales innatos que son dados a cada uno conforme a la personalidad que tiene cada persona y también conforme a la vocación que va a tener. Y es por eso que los talentos adquiridos son las capacidades, habilidades que vamos a adquirir en nuestra educación, en el sistema educativo, ya sea una universidad, un instituto, un centro de capacitación, un centro de entrenamiento. Es ahí donde los vamos a adquirir. Esos son los talentos que van a referirse a la parte de nuestra profesión, de nuestro oficio, de lo que nosotros estemos llamados a hacer, para que sea de beneficio para la sociedad, para la humanidad. Y como vemos aquí también, en el número 3 están los talentos naturales, que son los dones. Son dones y también habilidades que Dios nos da para poder servir dentro del cuerpo de Cristo. Y como vemos también, van a ser esas bendiciones que Dios nos da, representados también a través del dinero. Y Dios lo que nos da, obviamente tenemos que hacer que se produzca, que haya una producción, una fructificación, una multiplicación. Justamente en esto es lo que Dios nos ha dicho, lo siguiente, a través de la palabra, que es importante ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Y es por eso que vamos a ver que cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio un mandamiento que era fructificados y multiplicados.
Y es por eso que Dios me dijo que el ser humano está creado para que dé fruto y para que se multiplique en todas las áreas, ya sean naturales como espirituales. Y que todo lo que Él nos da es para servicio de los demás. Todo, ¿no? Si vemos, ya sea una profesión, un oficio, una vocación, un servicio que hagamos, prestemos a la comunidad, es para otras personas, no es para nosotros, ¿no? Si son doctores, abogados, ingenieros, van a colaborar con la sociedad. Si eres una enfermera, una maestra, también. Y lo que Dios te haya llamado a hacer, bueno, todo es para servicio de los demás. Lo mismo los dones espirituales no son para nosotros, es para bendecir y edificar a la iglesia. Lo mismo es aquí. Y lo mismo es con el dinero que Dios nos da, con el que Dios nos hace prosperar. Él espera que hagamos algo que sea para algo productivo y algo que sea para la gloria de Dios. Y es aquí donde vamos a ver lo siguiente. Dice en el 16, verso 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y hasta aquí, hasta el 23, vamos a dejar esto para reflexionar sobre los 2 primeros siervos. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2. Y vamos a ver lo siguiente. Estos 2 mayordomos se comportaron no solamente como si ellos fueran siervos y funcionarios de su amo. Vamos a ver que ellos fueron más allá, porque su amo confió en ellos, pero confió en ellos conforme a su capacidad. Sabía que el que le dio 5 le iba a producir más. El que le dio 2 también iba a producir. Lo importante no era la cantidad, sino que le dio a uno más porque sabía que uno tenía más capacidad, nada más por eso. Al final los resultados era lo que él esperaba ver, y fue principalmente la fidelidad. Y eso es algo que Dios premia. ¿Por qué? Porque ellos no se sintieron solamente siervos, se sintieron herederos. No solamente fueron simples funcionarios, se sintieron socios. Y ese es algo que tenemos que entender los cristianos. Y aquí va el punto de por qué es que Dios los premió a ellos. Fue por su fidelidad. Les dice: bien, buen siervo fiel. Fueron fieles y fueron buenos con lo que Dios les dio. Pudieron producir. Entonces nosotros estamos llamados a fructificar y a multiplicar lo que Dios nos ha dado, ya sea poco, ya sea mucho. Entonces aquí en este punto es donde quiero tomar esta reflexión de lo que Dios me dijo, porque ellos trataron estos bienes que recibieron como algo propio, haciéndolo fructificar. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado, en lo que nos haya hecho prosperar, porque es plan de Dios hacernos prosperar, porque dice: amado, yo quiero que seas próspero en todo, tanto, ¿no? En tu alma como en la salud y en todo. Quiere decir que el plan de Dios es prosperarnos en cada área. Entonces hay áreas espirituales en las que vamos a recibir mucha prosperidad, vamos a tener dones espirituales para poderlos usar para el servicio de otros. Entonces hay gente que pide más, quiere más de Dios, pero ni siquiera con lo que ha dado hacen algo. Y muchos encuentran la excusa de no servirle a Dios porque no pueden ir a la iglesia o no tienen un lugar donde servirle. No solo es ir a la iglesia, el reino de Dios está en cualquier lugar
donde se establezca el señorío de Jesucristo y donde estemos llamados a ser luz y sal a las naciones. Yo recuerdo que cuando yo inicié, yo quería servirle al Señor a tiempo completo. Yo tenía unas ganas de servirle porque no tenía cómo agradecerle todo lo que Él había hecho por mí. Entonces empecé con lo poco que el Señor me decía, con lo poquito a lo poquito. Luego a la iglesia tenía solamente por el trabajo, porque yo trabajaba a tiempo completo al principio, tenía solo 2 días. Entonces, ¿por qué? Porque Dios obviamente permitió que me promocionaran en el trabajo y yo ya era supervisora, era administradora. Pero dentro de eso, de lo que Dios me había dado, de lo que me había capacitado, yo podía usarlo en mi centro de trabajo. Y me convertí como una especie de maestra, de consejera, de pastora dentro de donde el pequeño rebaño que me dio. Y yo podía hacer que ese negocio fuera próspero y incrementar los clientes y también ayudar a los dueños a los que me habían dado esa capacidad, ¿no? Esa responsabilidad también. Entonces, Dios me mostró, porque yo recuerdo que yo le decía, Señor, bueno, luego decía, yo quisiera servirte más, pero Él me dijo, pero ahí donde yo te pongo, tienes que aprender a ser fiel en lo poco, y en lo mucho te voy a poner. Entonces, así fui avanzando, poquito a poco, con lo poco que Dios me daba. Con la primera responsabilidad, con la primera cosa, así tuviera un don, no importaba, lo importaba es que se produjera algo, que se produjera un fruto, que esto se multiplicara también. Y es así como tenemos que ser discípulos. De repente no tienes muchos discípulos, pero por lo menos con uno, no importa, porque tú no sabes si ese uno va a discipular naciones. Entonces, por lo menos con uno tienes que serle fiel al Señor. Entonces, hay gente a la que Dios no puede poner más allá. No les puede dar, dice, ponerlos en lo mucho, porque todavía no han aprendido a ser fieles en lo poco. Hay gente a la que Dios no le puede dar negocios propios porque ni siquiera son fieles en su tiempo de trabajo, en su propio trabajo no son fieles. Llegan tarde, no colaboran en la producción del trabajo. Entonces, ¿cómo Dios te va a poner en lo mucho? ¿Cómo Dios te va a dar tu propio negocio? Hay gente que está llamada al ministerio, a tener obviamente una iglesia, a ser pastores, pero ni siquiera diezman y ofrendan, o ni siquiera son fieles en el ministerio que les han dado, donde los han puesto. Entonces, si hay algo que Dios premia es la fidelidad. Y gracias a esa fidelidad es que Dios te promociona. Gracias a esa fidelidad, porque el plan de Dios no solamente es que tú prosperes, quiere que tú aprendas a ser fiel y que te multipliques, que esto se lo des a otro, porque todo lo que Dios te ha dado en la vida es para bendecir a otros, es para que tú produzcas más en el reino de Dios. Y lo mismo pasa con el dinero. No quiere solamente Dios que tú prosperes, y es por eso que muchos a veces no reciben mucho, porque con el dinero no es solamente dar el 10%, es saber qué estás haciendo con el 90%. Estás sembrando en el reino de Dios, más a donde Dios te lleva. No es solamente es el diezmo, es también ofrendar, es también ver la necesidad de Dios en alguna familia, en la sociedad, en alguna causa humanitaria, o ayudar a un miembro de la familia, apoyar. No solamente es gastarnos todo, es también qué estamos haciendo con nuestro dinero. Y es ahí donde Dios ve lo que es una mayordomía. Más adelante ya vamos a explicar que hay niveles de mayordomía, y es donde Dios tarde o temprano nos va a pedir cuentas también. Nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha dado, tanto lo natural, ya sea dinero, ya sea profesión, ya sea familia. Yo no sé cuánto has sido bendecido tú, pero de todo vas a tener que dar cuentas. Vamos a tener que dar cuentas todos. Dios va a venir a ver qué has hecho con todo lo que yo te he dado. Entonces, si has producido fruto, te has multiplicado, ¿dónde está tu producción? Entonces, si estás caminando bien, si lo estás haciendo bien, aunque sea en lo poquito, déjame decirte que esta promesa de parte de Dios se va a cumplir en tu vida. En algunos ya se está cumpliendo. En algunos ya el Señor les está diciendo, bien, buenos siervos fieles, en lo poco me han sido fieles y en lo mucho les voy a poner. Y es ahí donde Dios te promociona, Dios te lleva a nuevos niveles. Dios no te puede dar las naciones
si ni siquiera puedes ser, ni siquiera puedes tener una célula, si ni siquiera puedes hacer una célula con tu familia? Hay por eso que muchas veces no se cumplen muchas promesas, no porque Dios no cumple, sino porque nosotros no estamos cumpliendo con el plan de Dios. Nosotros no estamos obedeciendo lo que el Señor dice. Entonces aquí es donde va a venir lo más grave. Aquí vamos a ver. Si estamos siendo fieles, gloria a Dios, Dios va a premiar la fidelidad de cada uno y lo va a poner por lo mucho y se van a gozar en el Señor. Es ahí donde podemos mantener el gozo del Señor. El Señor nos da su gozo y entramos en la presencia de Dios, a estar mucho más con el Señor. Él está en nosotros porque estamos en Él, permaneciendo en Él, en su viña, bien plantados, dando fruto. Pero vamos a ver lo que pasó con el otro hombre, ¿no? ¿Qué le pasó? Dice que él dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, como vemos, hay una maldición por la negligencia, por no dar frutos, por no multiplicarnos. Hay una maldición. Y esto no solamente es que nosotros no estemos sirviendo a veces porque no sabemos cómo hacerlo o no tenemos dónde hacerlo, sino que muchas veces el miedo, acá dice que él tuvo miedo, y eso es algo que yo he visto en muchas personas que, por ejemplo, nos tocó orar por un hombre que está llamado a ser maestro. Dios lo ha llamado a ser maestro. Es por eso que a él le gusta mucho escuchar la palabra, llenarse mucho de la palabra. Pero ¿qué pasa? Que este hombre tiene miedo de hablar. Entonces, por ese miedo no está produciendo frutos, no está dejando que el agua, esos ríos de agua viva fluyan. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre se está enfermando, este hombre está enfermo, este hombre está como seco, está en muerte espiritual. Entonces, eso pasa. Y otros es porque no han cumplido con el voto de servicio. Porque dice: Señor, ay, estoy tan agradecida contigo, hoy quisiera darte más, pero no, ni siquiera en algo, ni siquiera limpiando, ni siquiera en algo le son fieles. Ni siquiera en llevar flores o buscar cómo colaborar con la comida. O de repente, bueno, no tengo talento para cocinar, bueno, llevo los ingredientes, colaboro con los ingredientes. Pero de alguna manera hay que servir, hay que invertir. ¿Cuántos hermanos se quejan de que muchas personas no siembran, por ejemplo, cuando hay campañas evangelísticas? Dicen, no, a veces hay unos que van a colaborar con su servicio y otros están llamados a colaborar con bienes, ¿no? con alimentos, sobre todo en lugares de zonas donde necesitan comida, donde necesitan abrigo, ¿no? Tenemos que colaborar. Y si bien no tenemos con qué colaborar, obviamente podemos depositar nuestra semilla que va a dar fruto. No importa con lo poco que puedas colaborar, pero vas a colaborar. Y eso va a producir, va a fructificar y vas a dar, obviamente va a traer multiplicación. Porque no importa lo poco que tengas. Recuerda que el Señor alimentó, ¿no?, más de 3,000 personas cuando dieron los panes y los peces, ¿no? Lo poquito que ellos tenían, Dios lo multiplicó. Entonces, no importa cuánto tengas, es cuánto tú deposites en el reino, y el Señor es el que trae la multiplicación. Él te va a ayudar a que tú fructifiques y a que tú te multipliques. Entonces, vamos a repasar lo que aquí vemos como enseñanza de esto, y es que vamos a ver unas 5 lecciones. 1,
es que Dios es el que da los talentos. Dios nos da los talentos. Esto viene de parte de Dios. Todo talento, habilidad que tú tengas, algún don, es de parte de Dios. Porque así está en tu ADN, Dios lo ha dado. Dios lo ha dado para ti. Los talentos Dios los reparte según su voluntad. Él ve quién tiene más capacidad, le da más. Y esa persona, conforme más produzca, le va a dar mucho más, ¿no? Y es lo que Él dice. Los talentos, vamos a ver también que deben usarse sabiamente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seas sabio. Que seas principalmente inversionista del reino, que seas socio dentro de su reino. A eso es lo que Dios nos quiere llevar en un nivel mayor, de ser herederos, ¿no? Somos coherederos junto con Cristo Jesús. Reinamos junto con Cristo Jesús. Pero también tenemos que ser socios dentro de la causa. No es solamente recibir, no, que tenemos que dar. Tenemos que invertir para que eso se produzca, para que eso multiplique. Y eso tenemos que usarlo sabiamente. Tenemos que ser sabios, dice la palabra. Es por eso que el castigo le vino, no solo porque tuvo temor, se esclavizó por el temor, sino porque fue negligente. Y aquí hay un punto que el Señor me mostró cuando fui a una conferencia en una iglesia que es grande, es una iglesia grande, que está llamada a las misiones, a capacitar ministros para que sean misioneros. Y justamente el misionero de Inglaterra que había llegado, él hablaba de lo que Dios estaba llamando, de que por favor vean su necesidad, de que no basta con estar sentados, que tienen que moverse, tienen que salir a ver la necesidad del reino de Dios en muchas áreas espirituales, naturales, en lo que podamos hacer y sembrar. Entonces ahí fue donde Dios me mostró la situación espiritual de esa iglesia que está como muchas. Hay muchas personas que están sometidas a ministerios que son religiosos, a líderes religiosos que los tienen ahí sentados y no los dejan movilizarse. ¿Por qué? Porque los atemorizan, los tienen atemorizados y ellos no están produciendo nada con lo que Dios les ha dado. No se están moviendo porque se están sujetando a ellos, a esos espíritus religiosos controladores. Y Dios no quiere que estés así porque si no te va a venir un juicio de parte de Dios. Entonces tú tienes que ver que, bueno, vas a ser entrenado en algún ministerio, vas a tener un tiempo en el que tengas que recibir, pero tienes que salir a producir, tienes que salir a servir, tienes que moverte y al final nos sujetamos y servimos a Dios. Autoridad no significa que estemos bajo control, bajo temor. Así no es la autoridad. La autoridad de Dios es que te capacita, te entrena, te ayuda, te hace que tengas esas herramientas para que salgas a cumplir la obra de Dios, ya sea empezando la iglesia o a donde Dios te ha llamado, si te ha llamado a las naciones o las misiones o de repente al servicio de la comunidad, no lo sé, a donde Dios te haya llamado, pero ahí tienes que sembrar y producir. Entonces, ya Dios está llamando a su iglesia a que sea una iglesia que produzca, porque hemos sido creados para fructificar y multiplicar. Hay gente que está llamada a tener hijos espirituales y no los está dando a luz, no está dando a luz esos hijos espirituales. Tenemos que ir a ser discípulos a las naciones, tenemos que predicar a toda criatura. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, porque si no le enseñamos ni siquiera a nuestros hijos, ni siquiera a nuestra familia, ¿qué podemos esperar que Dios nos envíe? ¿A dónde? ¿A dónde te va a enviar Dios? No te puede enviar a otro lugar si tú no eres fiel en el lugar donde tú estás, si no eres luz y sale en el lugar donde estás, si no estás produciendo para el reino de Dios. No importa que sea poco, no mires con pequeñez tu primer estado, porque el que venga, el postrer estado va a ser muy grande. Tienes que aprender a ser fiel en lo poco, en lo pequeño, en ese inicio pequeño que tengas, no importa. Vamos a ver también que los talentos en el uso, vamos a recibir más o van a disminuir. Acuérdense lo que le pasó a la higuera por no producir frutos. ¿Qué hizo Jesús? La maldijo, la maldijo. Entonces hay una maldición por falta de producir fruto. Se produce una sequedad y viene una muerte espiritual. Y no esperemos que eso caiga sobre nuestras vidas.
y obviamente que de todo talento que recibamos Dios nos va a pedir cuentas. Al fin y al cabo vamos a tener que darles cuentas a Dios de todo lo que Él nos ha dado, ya sea aún con nuestra profesión que hemos hecho. Si hemos sido íntegros, hemos sido honestos, hemos producido, hemos sido de beneficio a la sociedad, a la humanidad, ¿qué hemos hecho? De tus hijos, los hijos que Dios te ha dado, también son la bendición de parte de Dios, son esos dones que Dios te ha dado. ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Qué estás haciendo? Entonces, hay muchas cosas en las que Dios nos está llamando a reflexionar en este tiempo, sobre todo a la iglesia, para poder producir frutos y multiplicarnos. Porque Dios sí quiere que prosperemos, pero no quiere que nos quedemos con eso. Quiere que nosotros lo sembremos, que nosotros lo demos, que nosotros veamos su necesidad en nuestro prójimo, que en lo poco que Él nos ponga podamos serle fiel, porque Dios premia la fidelidad, más castiga la negligencia. Entonces, amados hermanos, yo oro para que esta palabra haga una reflexión en tu vida para ver en qué área estás todavía no dando frutos, en la que no te puedes multiplicar. En lo poco que Dios te ha dado, que le seas fiel, es lo que Dios está esperando para poderte dar más. Dios te quiere dar más, pero necesita ver tu fidelidad. Necesita ver tu sabiduría de cómo estás invirtiendo el dinero que Él te está dando. Y esto no tiene que ver con el 10%, porque el 10% le pertenece a Dios. Ya tiene que ver con el 90%. Y eso lo vamos a hablar más adelante, mucho más profundo, cuando toquemos el tema de la mayordomía también que Dios nos está enseñando. Ok, amados hermanos, yo los bendigo y declaro que esta palabra se hace rema en tu vida, produce fruto al 100%, porque si ya estás teniendo una buena tierra dentro de ti, vas a producir fruto y te vas a multiplicar en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, y nos reencontramos muy pronto en este canal con otro mensaje de parte de Dios. Que sean bendecidos y tengan una feliz semana.